Estamos aquí en Esferas. Les recordamos que estamos en vivo en nuestra edición de las 7:30 de la noche para que si tienen oportunidad, tanto con David Gómez Álvarez como conmigo, nos hagan sus comunicaciones por Twitter o también para que nos llamen por teléfono a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla y nos hagan sus comentarios. Dado que es un mar, prácticamente un mar de datos, esta encuesta de percepción de calidad de vida que Jalisco Como Vamos ha realizado y ha presentado esta mañana, le proponía a David Gómez Álvarez que fuéramos dando un dato tú y otro dato yo, al fin que lo estuve siguiendo en la mañana en la presentación, de manera que la gente se vaya dando un poco una idea de cómo están las cosas, ¿no? A ver, ¿qué te parece si empezamos con el asunto del ingreso? Hay gente que declara, el 32% declara que su ingreso empeoró con respecto a los últimos años y el 85% le teme a quedarse sin empleo, según esta encuesta, ¿no? Así es. En realidad no es tanto que digamos, su ingreso empeoró, sino su situación económica ha empeorado. Una tercera parte que sigue igual y una tercera parte que ha mejorado. Aquí el dato interesante es que cuando se le pregunta sobre el futuro, la gente es optimista económicamente. Sin embargo, en cuanto al ingreso, lo que mencionabas, la gente sí está satisfecha mayoritariamente con su ingreso y con las condiciones de trabajo. Sin embargo, una posible explicación de esa revelación, que es un poco contraintuitiva, estar a gusto con lo que ganas, tiene que ver también con precisamente lo que mencionabas, la preocupación por quedarse sin empleo. Es decir, la gente está satisfecha porque teme perder el empleo y porque la situación económica no es buena. Entonces, de alguna manera se conforma con lo que tiene, aun cuando sabemos que generalmente es insuficiente el ingreso de las personas. Claro, y que podía mejorar, ¿no? El 67% cree que no hay oportunidades de trabajo en la zona metropolitana de Guadalajara y un dato que me parece sumamente alarmante es que el 85% de la gente encuestada vive al día en lo que se refiere a su situación alimentaria, es decir, no sabe lo que va a comer mañana. Así es, cuando se le pregunta sobre el ingreso, usted diría que, y ahí si sumamos los que dicen que les alcanza justo, sin grandes dificultades, pero les alcanza justo, no les alcanza y tienen dificultades, y aquellos que no les alcanza y tienen grandes dificultades, en efecto llegamos al 85% que más o menos nos dice que la gente vive al día, algunos muy apretados, unos menos apretados, pero al día. Y sí, eso te refleja una situación económica difícil, con un optimismo hacia futuro que es una parte, creo, alentadora de que mucha gente no ve el panorama tan negro a futuro como el presente. O sea, solamente hay 15% que no está preocupado por lo que va a comer mañana, en la semana y en los próximos 15 días, ¿no? O que contestaron que les alcanza bien y que pueden ahorrar. Es decir, el resto no puede ahorrar. En cuanto a la atención médica, el 85% tiene seguro médico y aquí una de las cosas en las que te detenías tú en la presentación es que esa cifra es contrastante con las cifras oficiales, o sea, es menor a lo que presentan las cifras oficiales. Así es, eso puede deberse a que mucha gente o no ha usado el seguro o no sabe que cuenta con él o no se acuerda bien si es derechohabiente o si tiene el seguro popular, cuestiones de ese tipo. Pero eso es importante porque eso quiere decir que en caso de necesitarlo, en un caso de emergencia, pues quizá no pueda tener la cobertura que quien está consciente de que cuenta con él y sabe a dónde acudir en caso de necesitarlo. Otro dato interesante, un poquito atrás en cuanto a la desigualdad, ahí también creo que es interesante la percepción muy clara de la gente que vive en la ciudad de Guadalajara en el sentido de que reconoce una profunda desigualdad. Reconoce además, y esto es también muy interesante, que la gente en condición de pobreza merece más ayuda que quien no está en esa condición. Es decir, también hay una cierta solidaridad o una empatía social en cuanto a quién debe de recibir más ayuda. En ese sentido, eso habla de que habría una aceptación para los programas focalizados para quien más los tiene, sabiendo que hay quienes necesitan más ayuda que los demás. Claro. Y en el aspecto de salud, la mayoría se atiende en servicios públicos, ¿no? No recibe atención privada de salud. 75% se atiende en instituciones públicas de salud y este es un dato que es maravilloso en lo que se refiere a salud. El 69% declara Jalisco Como Vamos que no tiene sobrepeso. Sí. Eso ya es un buen dato porque significa que solamente 3 personas tienen sobrepeso según declararían, pero las cifras pues, son mayores, ¿no? Claro, el sobrepeso hay algunas estimaciones que llegan al 50% de la población, es decir, 1 de cada 2. Aquí la gente nos está reportando que solamente 1 de cada 3
tiene algún tipo de sobrepeso. Y eso tiene que ver muchas veces con el hecho de que no nos gusta vernos al espejo, no nos reconocemos gorditos o no queremos decir que algún familiar presenta obesidad. Y esto además se contrasta con un dato fantástico, Exacto. que es que cuando le preguntamos a la gente si realiza alguna actividad física o deporte, la relación se invierte, es decir, solamente 1 de cada 4 dice practicar deporte. Es decir, pues es muy contrastante que se digan que no están obesos ni que presentan sobrepeso, pero al mismo tiempo nos dicen que no hacen deporte, que son sedentarios. Claro. Oye, una respuesta fácil sería que si lo cruzas con que no tienen para comer mañana, seguramente tampoco tienen para engordar, ¿no? Claro, esa es una de las cuestiones a fondo que hay que investigar, que la inseguridad alimentaria, que supondría que uno que vive al día no pueda comer, no tenga certeza de comer, el hecho es que quizá cuando come muy mal y sus hábitos, como no practicar deporte, redundan o repercuten en la posible obesidad que presentan. Claro. Ahora, respecto al entretenimiento, una cosa que a nosotros nos da mucho gusto, ojalá que esto incluya Canal 44, es que la mayoría se entretiene viendo televisión. Es televisión abierta nada más. No, no es cierto. Pues Es televisión abierta y libre. No, sí, este dato es muy contundente. La mayoría de la gente abrumadoramente ve televisión y escucha radio. Sin embargo, cuando les preguntamos qué quisieran hacer que no hacen, aquí baja. Es decir, la gente piensa que debe de ver menos televisión y escuchar menos radio, convivir más con la familia, leer un poquito más, salir al parque, hacer deporte, reconocen que quieren hacer más deporte y algunas otras actividades más de tipo cultural como ir a un concierto, ir al museo, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante cómo reconoce la gente qué hace, pero también reconoce lo que le gustaría hacer más. Y todavía más interesante es el dato de que no lo hacen más por falta de tiempo que de dinero, porque muchas de esas actividades son, si no gratuitas, al menos de bajo costo. Claro. Bueno, déjame hacer una nueva pausa en esta conversación, David Gómez Álvarez, y regresamos para seguir comentando esta encuesta de percepción de calidad de vida, que también, pues como decíamos, mide la felicidad que ha realizado Jalisco Cómo Vamos. No se vayan, regresamos.